Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión utilizaremos la ley de Ohm o veremos una aplicación de la ley de Ohm. El problema dice lo siguiente: tres resistores, no sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso, de 8, 15 y 20 ohms respectivamente, se conectan en paralelo a una batería de 45 volts. Inciso A: calcule la resistencia equivalente, también llamada resistencia total. B: determine la corriente total suministrada por la batería. Y el inciso C nos pregunta cuál es la corriente que circula en cada uno de los resistores, ¿no? Entonces, pues lo primero que nos piden para el inciso A, nosotros tendríamos que calcular la resistencia equivalente. Entonces, primero calculamos el inciso A, que es la resistencia, ¿no? La resistencia equivalente. Ok, entonces para calcular la resistencia equivalente, pues nosotros, el problema nos dice que, o de aquí lo podemos observar, que las resistencias están conectadas en paralelo, ¿no? Por lo tanto, si las resistencias están conectadas en paralelo, nosotros podemos encontrar la resistencia equivalente de estas tres como, recordemos, 1 entre la resistencia equivalente es igual al recíproco, ¿no?, de cada una de las resistencias, es decir, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Entonces, pues simplemente hay que resolver esta relación y encontremos que el inverso de la resistencia equivalente para las resistencias que están en paralelo se cumple que el inverso de la resistencia equivalente es igual a el recíproco de la resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos, ¿no?, de cada una de ellas. Entonces tendríamos que resolver esta expresión para encontrar la resistencia equivalente. Ok, entonces, si ustedes recuerdan, lo que tenemos que hacer es pues sumar este tipo de la suma de fracciones. ¿Qué es lo que hacemos con las fracciones? Pues tratar de, para sumar fracciones, simplemente buscamos la forma en que todas tengan el mismo denominador, ¿no?, para poder sumar directamente. Entonces, aquí obviamente lo que me conviene es que todas tengan el mismo denominador, que va a ser el factor común, sería R1, R2 y R3, ¿no? Vamos a tratar de que todos tengan el mismo denominador para poder sumar estas fracciones. Podríamos colocar R1 y R2 y sacar las fracciones en la calculadora, ¿no? Pero pues tratemos de utilizar lo menos posible la calculadora. Entonces vamos a hacerlo de forma, usamos la calculadora lo menos posible. Actúas en forma extraña últimamente. Entonces el factor común va a ser R1, R2 y R3. Ok, entonces la resistencia equivalente sería 1 entre R1. ¿Qué factor le hace falta para que tenga R1, R2 y R3? Pues falta R2 y R3, ¿no? Entonces aquí multiplicamos por R2 y R3. Entonces, para no modificar esta expresión, lo que multiplicamos aquí, lo multiplicamos también arriba, R2 por R3. Ahora más 1 entre R2. ¿Qué factor me hace falta para que tenga R1, R2 y R3? Pues R1 y R3. Entonces multiplicamos por R1 y R3, ¿no? Bueno, lo ponemos en color para que vean lo que estamos haciendo. Aquí es R1 y R3. Entonces lo que multiplicamos aquí lo multiplicamos arriba para no afectar R1 y R3. Ahora más 1 entre R3. ¿Qué términos me hacen falta para que tenga el factor R1, R2 y R3? R1 y R2, ¿no? Entonces aquí lo multiplico por R1 y R2. Lo que multiplico aquí lo multiplico arriba para no afectar
para no afectar el valor de la fracción, ¿no? Entonces es R1 por R2. Ok, entonces yo ya tengo, todas tienen el mismo factor, pues ahora sí yo ya puedo sumar directamente, ¿no? 1 entre la resistencia equivalente es igual a, tengo el mismo factor, R1, R2 y R3. Y en la parte de arriba que tengo R2 más R3 más R1 por R3 y más R1 por R2, ¿no? Entonces yo lo que quiero es la resistencia equivalente. Entonces a partir de esta expresión, despejando la resistencia equivalente, pues simplemente le saco el inverso, recordando que A entre B es igual a C entre D. Esto implica que B entre A tiene que ser igual a D entre C, ¿no? Simplemente se intercambian los lugares, ¿no? Todos los que van arriba se cambian abajo, entonces de esta relación lo puedo despejar, ¿no? Ok, entonces teniendo eso en cuenta, pues yo sé que la resistencia equivalente, que es lo que yo quiero encontrar, es R1, R2 y R3, ¿no? Y la suma entre dividido entre la suma, pero en pares, ¿no? Es decir, miren, R1 con R2 más R1 con R3. ¿Y cuál me hace falta? ¿Qué pareja me hace falta formar entre ellos tres? Pues la de R2 con R3, ¿no? Entonces esto pasa cuando tendríamos tres resistores en paralelo, ¿no? Sería la resistencia equivalente vale esto de aquí. Y le digo, y esto sale pues a partir de eso. Como les repito, podríamos haber puesto aquí 1/8 más 1/15 y 1 sobre 20. Y sumar, ¿no? Sacaron la calculadora, todo eso. Entonces lo hacemos de esta forma más general, ¿no? Entonces, ok, entonces la resistencia equivalente para mi problema, la resistencia equivalente es igual a R1, R2 y R3. ¿Cuánto vale R1? R1 vale 8, R2 vale 15 y R3 vale 20, ¿no? El producto de el producto de las tres. Entonces aquí es 8, 15 y 20, ¿no? Es decir, 8 multiplicado por 15 y multiplicado por 20, ¿no? Y dividido entre la suma por pares, es decir, lo voy a dividir entre 8, vamos a ponerlo aquí, 8 por 15, ponemos así, ¿no? 8 por 15 más 8 por 20 y me falta el 15 por 20, ¿no? 15 por 20, ¿no? ¿Qué es lo que encontré? Acá arriba. La resistencia equivalente pues simplemente es el producto de las tres entre la suma de los pares, ¿no? R1 con R2, R1 con R3 y R2 con R3. Tal vez aquí R1 con R2, R1 con R3 y R2 con R3. Estamos aquí, ¿eh? Entonces, pues si hacemos las operaciones, ¿cuánto nos quedaría? 8 por 15 por 20, a un total de 2400, ¿no? Y 8 por 15 son 120 más 8 por 20 son 160 y 15 por 20 son 300, es decir que la resistencia equivalente son 2400 entre, si hacemos nosotros esta suma nos dará 580, ¿no? 120 y 160 son 280 más 300, 580. Ajá, entonces 2400 entre 580. Entonces ya en términos de decimales les digo
tratar de ocupar los decimales ya hasta el último, ¿no? Porque si lo hacemos desde esta parte de aquí, generalmente siempre se van perdiendo muchos decimales, ¿no? Por cada uno de estos. Entonces tratar de ocupar los decimales hasta el final pues nos da un valor un poco más preciso. Entonces, ¿cuánto es la resistencia equivalente? 2400 menos 580. Si nosotros hacemos esa operación, encontramos que es de 4.13. Ajá. 4.13 ohms. Ok, ahora esta es la resistencia equivalente, que nos piden en el inciso A. Es decir, yo puedo cambiar estas tres resistencias por esta misma resistencia, por una sola resistencia de 4.13 ohms, y esa resistencia equivalente me va a dar la misma relación corriente-voltaje entre estos dos puntos, ¿no? Esa es la finalidad de la resistencia equivalente. Ahora, para el inciso C, para el inciso B, ya calculamos la resistencia equivalente. Lo que nos piden es determinar la corriente total suministrada por la batería. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros encontramos que yo puedo sustituir el circuito anterior. Tengo una batería de ¿cuánto? De 45, ¿no? Una batería de 45 volts. Puedo sustituirlo por una resistencia equivalente de 4.13 ohms, ¿no? Una resistencia equivalente de 4.13 ohms. Ok, entonces, de acuerdo, y esto es para el inciso B. Nos piden la corriente, ¿no? La corriente total. ¿Cuál es la corriente total? La corriente total I, ¿no? Es decir, en este circuito, miren, nosotros aquí tendríamos esa corriente, una corriente total I, que al entrar o llegar a este punto, esta corriente I se va a tener que dividir en tres corrientes, ¿no? I1, I2 y 3, ¿no? Que entonces lo que nosotros, después de que llega a este punto, pues esas tres corrientes se convierten en la misma corriente I. La corriente I, la corriente total, ¿no? Entonces lo que nos están pidiendo es esta corriente que genera la batería, la suministrada por la batería, esa corriente. ¿Cómo la calculamos? Pues recordemos entonces que la ley de Ohm me dice que voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces en este caso aquí habría una corriente, ¿no? Aquí tendríamos una corriente que, si ustedes se dan cuenta, pues es la misma corriente en todos lados, ¿no? Esta corriente I. Por lo tanto, entonces para este circuito yo tengo que se va a cumplir que el voltaje va a ser igual a la resistencia, esta resistencia que es de 4.13 ohms, o antes de sustituirlo ponemos así, ¿no? Esta resistencia, ¿cuál es? Pues es esta resistencia equivalente que yo encontré. La resistencia equivalente es la única resistencia que está aquí. Entonces en esta parte se cumple esta relación, voltaje igual a la resistencia por corriente. Entonces es el voltaje. Este voltaje es igual a la resistencia equivalente por la corriente total que circula aquí, ¿no? Porque solamente hay una resistencia, entonces la corriente solamente es la misma en todos lados. Entonces, por lo tanto, si yo
cuando quiero despejar o quiero conocer la corriente, este va a ser igual al voltaje entre la resistencia equivalente. ¿Cuánto es el voltaje? ¿Cuánto es la diferencia de voltaje que está esta resistencia? Pues es de 45, ¿no? Es la diferencia de voltaje que está esta resistencia entre el valor de esta resistencia. ¿Cuánto vale? Pues 4.13 ohms. Por lo tanto, la corriente, si nosotros hacemos esa operación, encontraremos que es de 10.875, ¿no? Y esto es amperes. La corriente, esta corriente que circula aquí, esa corriente I es de 10.875 amperes. Esa es la corriente que circula en este circuito. Entonces, en el inciso C, para el inciso C nos piden o nos dicen cuál es la corriente que circula en cada uno de los resistores. Ok, entonces nosotros encontramos con la resistencia, a partir de la resistencia equivalente, que esta I, la corriente total, vale, ¿cuánto? 10.875, ¿no? 10.875, ajá. Entonces, como les mencionaba, pues esa corriente total va a llegar el momento en este nodo que se va a tener que separar. En el video anterior, en los videos anteriores les comentaba que es análogo a la parte que si tuviéramos una manguera de agua, ¿no? Cuando está en la tubería, cuando llega a esta tubería, pues esa cantidad de agua lo que tiene es que distribuirse o separarse entre las tres, entre las tres tuberías. Pasa por esta tubería y al final después de este punto, pues lo que se dividió al final de cuentas, después de este punto, es la misma que la que entraba aquí, si suponemos que no existe fugas de agua y todo eso. Entonces esta corriente total, al pasar en este punto o llegar a este punto, tiene que dividirse, ¿no? Por eso es que nos piden cada una de las corrientes, cuánto la corriente que circula en cada uno de los resistores, es decir, la corriente I1, I2, I3, ¿no? Ok, entonces ahora calculamos la corriente C. El inciso C nos piden la corriente en resistores. Ok, la corriente en cada uno de los resistores. Recordemos que según de acuerdo a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a R por I, ¿no? O si nosotros despejamos la corriente es igual al voltaje. La corriente es al voltaje que siente esa resistencia, ¿no? Voltaje entre R. La corriente que pasa por esa resistencia sería la diferencia de voltaje a la que está esa resistencia, ¿no? Entre el valor de la resistencia. Ok. Entonces la corriente, eso es la ley de Ohm. Entonces, para la ley de Ohm, para la resistencia 1 de 8 ohms, el voltaje, tenemos que ver el voltaje, la diferencia de voltaje. Como estas resistencias o los resistores están en paralelo, ¿qué quiere decir? Que está a la misma diferencia de voltaje, ¿no? Este punto y están conectadas a este punto, por lo tanto están a la misma diferencia de voltaje, es decir, a 45 volts, ¿no? Entonces cada una de estas está a la misma diferencia. Ok, entonces de acuerdo a la ley de Ohm, lo que me dice es que la corriente que circula por esa resistencia será, entonces, para el resistor 1, para el resistor 1 nos dice que la ley de Ohm me dice que la corriente I1, que es la que pasa por ese resistor, va a ser el voltaje al que está ese resistor entre su resistencia, el voltaje entre la resistencia 1.
En este caso el voltaje, nosotros ya vimos que están en paralelo, por lo tanto el voltaje de todas va a ser del mismo. ¿De cuánto? De 45, ¿no? Están en paralelo, por lo tanto están a una misma diferencia de potencial del voltaje, entonces son 45 volts. Son 45 volts. Y dividido entre el valor de la resistencia. La resistencia 1, ¿cuánto tiene? El resistor 1, ¿cuánto tiene de resistencia? Es 8 ohms, ¿no? Entonces esto es dividido entre 8 ohms. Si nosotros hacemos ese cálculo, encontramos que esa corriente es de 5.625 amperes. Ahora, para la corriente que circula en el resistor 2, me dice la ley de Ohm que el voltaje, o en términos de corriente, la corriente va a ser igual a la diferencia de voltaje a la cual está ese resistor, que como ya vimos y mencionamos, todos están en la misma diferencia de potencial, porque pues están en paralelo, ¿no? Entonces están a la diferencia de voltaje en la que está dividido entre el valor de la resistencia. Ajá. La corriente que pasará por esa resistencia será el voltaje a la cual está esa resistencia, que es de 45. Bueno, lo ponemos general como el de arriba, ¿no? Es el voltaje al cual está entre el valor de su resistencia. Ajá, el valor de la resistencia. Entonces para la resistencia 2, que es la corriente que pasa por esa resistencia 2, ajá, esta va a ser la diferencia de voltaje, que es 45 entre la resistencia, que son 15 ohms, ¿no? Entonces aquí son 45 volts entre 15 ohms, ¿no? Entonces 45 entre 15 pues son 3, ¿no? 3 amperes. Y por último, la corriente que pasa por el resistor 3, que le denominamos I3, ¿no? Esa corriente que pasa por este resistor. Entonces la corriente que pasa por este resistor, de acuerdo a la ley de Ohm, me dice que va a ser la diferencia de potencial a la cual está esta resistencia, que es de 45, ¿no? La diferencia de potencial es de 45 volts, y dividido entre el valor de su resistencia, 20 ohms. Entonces sería, esta es la diferencia de potencial a la cual está la resistencia, dividido entre el valor de la resistencia. Esa sería la corriente por esta resistencia, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia. Ok, entonces aquí es 45, debido a que ambos están en paralelo, significa que tienen la misma diferencia de potencial, son 45 volts, y dividido entre R3. R3 vale 20, ¿no? 20 ohms. R3 vale 20 ohms. Y 45 entre 20 son 2.25 amperes. Ajá. Y estas son las corrientes que pasan por cada uno de estos resistores, ¿no? Cada uno de estos resistores. Aquí está la I1, I2, I3, ¿no? Ok, entonces nosotros encontramos que la corriente total, esta corriente que tenemos aquí, esta corriente es de 10.875 amperes, ¿no? Y encontramos que la resistencia que pasa por cada uno, la corriente que pasa por cada uno de los resistores tiene este valor. Miren, entonces, ¿se acuerdan? Si nosotros sumamos I1, la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3, I1 más I2 más I3, que es lo que nosotros obtenemos, tenemos un valor de
10.875 amperes. ¿Y este valor cuál es? Pues el de la corriente total, ¿no? Y era de esperarse, porque esta corriente total, al pasar en este punto, se separa entre estas, se divide esa corriente, ¿no? Se divide en tres, entonces la suma de I1, I2 y 3 tendría que ser la suma de la corriente total, y efectivamente lo que nosotros encontramos es que la corriente que pasa por cada uno de los resistores es igual a la suma de las corrientes de cada uno de los resistores, tiene que ser igual a la corriente total, ¿no? Y les digo, y es como lo observamos en este punto o en este punto, la suma de todas tiene que ser igual a la corriente total. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. ¿No? Entonces es una de las, digamos, aplicaciones que tiene la ley de Ohm. Podemos encontrar los voltajes y las corrientes en cada resistor, si nosotros podemos, utilizando la parte de las resistencias equivalentes y la ley de Ohm, ¿no? Entonces en ocasiones pues se puede utilizar este tipo de cosas. En ocasiones pues encontrar, como les decía, encontrar una resistencia equivalente es complicado, porque hay circuitos en los que las resistencias quedan como si no estuvieran ni en serie ni en paralelo, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ocupar otras técnicas. Ya les había comentado de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Pero bueno, en este problema pues se pudo resolver de esa manera, utilizando simplemente la ley de Ohm y la resistencia equivalente. Podemos encontrar cuánto vale la corriente y la corriente en cada uno de los resistores. No tendría caso preguntarles. Generalmente lo importante es calcular corriente y voltaje en cada uno de los resistores. En este caso pues el voltaje pues está por demás preguntarles, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya sabemos que están en paralelo, por lo tanto el voltaje en todas estas, en esta resistencia hay una corriente de 5.65 amperes y un voltaje de 45 volts. En esta resistencia circula una corriente de 3 amperes y un voltaje de 45 volts, y en la resistencia 3, en esta resistencia circula una corriente de 2.25 era, ¿no? 2.25 y hay un voltaje de 45 volts, ¿no? Ok, bueno, entonces espero que se haya entendido la parte de la ley de Ohm, cómo utilizamos la ley de Ohm para encontrar las corrientes o voltajes o resistencias de acuerdo a lo que nos estén pidiendo, ¿no? Bueno, espero que les haya servido, cuídense mucho, nos vemos en un próximo video y ánimo, bye.